Muchas gracias a la Dirección General de Comercio Exterior de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Jalisco. La verdad es que muy contento de poder estar aquí con ustedes para compartirles un poco de qué es lo que hacemos y cómo funciona el transporte intermodal, ¿no? Que en ocasiones puede ser, es un modo de transporte para muchos relativamente nuevo y la intención de esta charla es compartirles pues de qué trata el intermodal y también pues darle a ustedes todas esas herramientas para que saliendo de aquí conozcan más el modo de transporte y pues si ven ustedes que es un fit para su cadena de suministro, pues qué se necesita para ya empezar a cotizar, cuáles son como todas esas consideraciones, todos esos requisitos que se necesitan. Entonces, los invito a apuntar todo lo que puedan. La verdad es que hay información muy valiosa y espero que disfruten muchísimo la charla. Para empezar, nuestra misión dentro de Uber Freight es reimaginar la forma en que movemos las mercancías para ayudar a las comunidades a prosperar. Dentro del portafolio de servicios de Uber Freight tenemos lo que es el transporte carretero, almacenes, somos agentes aduanales, contamos con servicio marítimo, tenemos nuestra propia herramienta para gestionar transporte, que es el TMS. Y uno de estos servicios es precisamente el intermodal cross-border, el cual tengo el gusto de liderar. Y vamos a hablar precisamente del intermodal cross-border o intermodal transfronterizo, todo aquello que se mueve de importación o de exportación por tren en Norteamérica. Y para empezar, pues, ¿qué es el intermodal? El intermodal como tal, como definición, vamos a decir que es la combinación de dos o más modos de transporte. Estaremos platicando de cómo unir el transporte carretero, el autotransporte y el ferrocarril, ¿no? Entonces es combinando ambos modos de transporte y moviendo las mercancías a través de contenedores. Sabemos que hay contenedores de diferentes longitudes. Uno que es el más utilizado dentro del mundo intermodal es el contenedor de 53 pies. Y una de las grandes ventajas es que el servicio intermodal es un servicio puerta a puerta, es decir, el mismo contenedor que tú estás cargando en origen, ese mismo contenedor es el que está llegando en destino. No hay ningún tipo de manipulación, a menos de que sea por una cuestión de aduana, alguna inspección o algo por el estilo, pero en realidad no debería de haber ninguna manipulación. ¿Quiénes damos este servicio intermodal? Somos nosotros, que somos conocidos en el mercado como un IMC. El IMC significa Intermodal Marketing Company y lo que hacemos es precisamente integrar todos los servicios de autotransporte junto con el ferrocarril, de tal manera que podamos entregar la mercancía en destino. Esto quiere decir que si alguien está interesado en mover su carga por intermodal, siempre tiene que ser de la mano de un IMC como nosotros. Los ferrocarriles, digamos que no dan servicio a usuarios directamente, sino que todo es a través de un IMC. Entonces, de ahora en adelante, un IMC como nosotros, pudiéramos ser uno de sus aliados para mover por intermodal. Y bien, les quería compartir cómo está la participación del ferrocarril en nuestro país. Creo que es información muy relevante. Lo que están viendo aquí en la pantalla es comparando la participación dentro de la balanza comercial de mercancías del reporte que salió este año por parte del INEGI.
y es comparando autotransporte y ferrocarril. Dentro de ferrocarril es todo aquello que se mueve en el tren, no nada más el intermodal, sino todo aquello que se mueve dentro de un tren, ¿no? Entonces, es relevante aquí mostrar que casi el 64% de las mercancías que nosotros estamos exportando se mueven a través del camión y 44% a través del mismo modo. En cambio, para la parte de la exportación en ferrocarril, alrededor del 12% y la importación 7%. Aquí podemos sacar conclusiones que son interesantes. Primero, el modo de transporte preponderante en nuestro país es el autotransporte. Y esto es fácil de entender porque es uno de los modos de transporte más flexibles que se tiene, si no es que el más. El ferrocarril tiene cierta rigidez, pero se le agrega esa flexibilidad cuando lo combinamos con el autotransporte. Entonces, en realidad, ambos modos no compiten, sino que se complementan. Esa es la primera conclusión. Y la segunda, quisiera que notaran cuál es la participación en Tren a la Expo y a la IMPO. 12% contra 6%. Alguno pudiera preguntarse, bueno, ¿y eso en qué me afecta a mí o cómo me impacta? Resulta que estamos exportando más de lo que importamos. Y recordemos que todas las mercancías se mueven a través de un contenedor. Lo que nos muestra esto es que no hay, siempre va a haber un desbalance que nos va a afectar, que nos va a impactar en las operaciones. Esto fue esto se convirtió realmente en un problema durante el periodo de confinamiento, durante la pandemia, debido a que no había contenedores suficientes en el mercado y seguramente muchos de ustedes lo experimentaron. De acuerdo a la estadística que por aquí llevamos en ciertos mercados, hay un desbalance más o menos entre 4-1. Esto quiere decir que por cada contenedor que baja de importación, están saliendo 4 de Expo, ¿no? Entonces, sí hay un gap ahí importante que aquí todos los que trabajamos en logística, uno de los retos con los que nos enfrentamos y tenemos que solucionar es precisamente cómo ir cerrando esos gaps de tal manera que siempre aquí los exportadores tengan contenedores suficientes para cargar. Entonces, esto es lo que nos revela la información que publica INEGI, que es un mercado meramente desbalanceado en cuestión, por ejemplo, también de que se ve reflejado o repercute en la disponibilidad de contenedores vacíos en México. Y por último, con respecto al complemento cartaporte, que sabemos que es algo relativamente nuevo, ya llevamos algunos años con este tema, pero del reporte que salió del número de cartas porte que se emitieron de enero a mayo, de nueva cuenta el modo preponderante fue el autotransporte con prácticamente el 99% del total de los complementos emitidos. Ayer estaba revisando nuevamente estas cifras y la verdad es que no ha cambiado mucho, pero sí me pareció relevante compartirles pues cómo está la participación del ferrocarril dentro de nuestro país. Y bien, ¿cómo funciona el intermodal? Lo que hacemos y lo que hace este sistema de transporte es mover mercancías del punto A al punto B, conectando ferrocarril con autotransporte, conectando primera milla, la milla media, que es el ferrocarril en sí, y la última milla. Tiene este sistema algunos beneficios que sí son importantes recalcarlos. El primero es la seguridad. ¿Por qué este modo de transporte es más seguro? Primero, porque, es más difícil asaltar un tren, es más difícil detenerlo. Además que los contenedores, que son de 53 pies, van viajando a doble estiba, un contenedor arriba del otro. ¿Por qué es seguro? Porque además el contenedor que va en la estiba de abajo va encajonado en una plataforma ferroviaria
y difícilmente se pueden abrir las puertas. Y el contenedor que va en la estiba de arriba, pues ya está muy alto como para alcanzarlo. Aún así, sí existen incidencias en los traslados en donde podemos tener contenedores vandalizados, etcétera, ¿no? Pero si lo comparamos contra el transporte carretero, sí el intermodal o el ferrocarril es más seguro. Si nosotros le preguntamos a los ferrocarriles aquí en México que cuál es su índice de seguridad que mantienen, está prácticamente al 100%. De hecho, de la última estadística que vi, alrededor del punto, para uno de los ferrocarriles, cerca del punto 18% del total de la mercancía, solo el punto 18 estaba teniendo, bueno, tuvo algún tema de robo, vandalismo, daños, etcétera, ¿no? Tan solo el punto 18%. Si los ferrocarriles invierten, si una buena cantidad de capital en mejorar cada vez más la seguridad dentro de las terminales y en las vías mismas. Otro beneficio y otra ventaja es la capacidad. Esta capacidad, cuando nos referimos a ella, nos referimos a contenedores. La flota de contenedores intermodales es completamente independiente a la flota que existe en el transporte carretero. Y es aquí cuando hablamos de capacidad, cuando metemos el tema de la resiliencia en las cadenas de suministro. Es decir, si el 100% de tu operación está enfocada al transporte carretero y resulta que algo pasa en el mercado en donde, por ejemplo, no hay capacidad suficiente, choferes suficientes, operadores suficientes, perdón, y no hay manera de mover la caja por carretera, nos quedamos atorados, pero es ahí donde también entra el intermodal. Entonces es otra opción para mover las mercancías, pues son flotas de contenedores completamente independientes una de la otra. Otro beneficio es el intermodal, que tiene un menor costo dependiendo la ruta. No todas las rutas son más competitivas en comparación al carretero, pero sí vemos que en las rutas que son de una mayor distancia, el intermodal sí representa un ahorro en costo. Aquí, como punto de partida, si del 100% de la distancia a recorrer 2/3 partes es por ferrocarril, es un buen indicativo que el intermodal va a ser competitivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como aquellas rutas de exportación que son conducentes para el intermodal y que son competitivas? Pudiéramos decir, por ejemplo, en Ciudad de México, Canadá, Ciudad de México, la costa este de Estados Unidos, inclusive saliendo del Bajío hacia Washington, Oregon, etcétera, ¿no? Entonces, son rutas largas, pero ¿qué pasa con las rutas cortas? Si bien hay servicios, en ocasiones pudiera no ser tan competitivo, por ejemplo, hablando de un Dallas, Houston, Monterrey, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la distancia es muy corta y ahí la competencia con carretero, pues evidentemente ahí sí es muy, muy fuerte, ¿no? Otro beneficio es la eficiencia operativa. Si queremos nosotros mover contenedores de exportación o de importación por intermodal, todo el proceso de aduana sucede dentro de las terminales intermodales que se tienen en México. Más adelante les voy a mostrar un mapa en donde se ubican estas terminales, pero digamos que todos los procesos de aduana suceden ahí dentro. ¿Qué pasa con el transporte carretero? Llega el operador a frontera y ahí tiene que hacer todo ese proceso. En ferrocarril no sucede así cuando estamos hablando de intermodal, puesto que ya todo el proceso de aduana sucede dentro de una aduana interior, de tal manera que cuando el contenedor ya está liberado, se sube al tren y tan solo cruza la frontera tal cual, ¿no? No tiene que hacer ninguna parada. No sé si en años anteriores o en meses recientes les ha tocado que la frontera de Laredo está congestionada, ¿no? Que en ocasiones no hay operadores o transfers suficientes,
también hay filas kilométricas para poder cruzar la frontera, etcétera. Lo que va aumentando los días o los tiempos de tránsito, precisamente porque hay un cuello de botella ahí en la frontera. Con intermodal realmente no existe eso, puesto que te subes al tren y listo, te vas, ¿no? Y cruzas la frontera tal cual. Y otro de los beneficios más relevantes y que está tomando mayor importancia es el de medio ambiente. Con respecto al medio ambiente, el intermodal es más eficiente en el consumo del combustible en comparación a carretero, y me pareció interesante compartirles estos datos que de acuerdo a la Asociación de Ferrocarriles Americanos, el ferrocarril es de 3 a 4 veces más eficiente comparado al autotransporte. Y este dato es muy interesante. Si nosotros quisiéramos mover una tonelada de cualquier tipo de mercancía, una tonelada a lo largo de 500 millas, que son más o menos 800 kilómetros, para ponerlo en perspectiva, digamos que es saliendo de Querétaro hacia el norte de Monterrey, antes de llegar a Nuevo Laredo. Toda esa distancia, si la quisiéramos recorrer por ferrocarril y mover una tonelada, tan solo estaríamos gastando 1 galón de diésel. El tema del medio ambiente en los ferrocarriles y para todos los que participamos en ello es sumamente relevante. Si ustedes gustan ingresar a cualquier página de internet de cualquier ferrocarril, van a poder ustedes encontrar una sección que habla precisamente de medio ambiente. Recientemente, la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal desarrolló una calculadora de huella de carbono que la pueden ustedes consultar en internet. Aquí en la pantalla les dejo el link. Y simplemente lo que nos muestra la calculadora es cuántas toneladas de CO2 me ahorro si decido mover mi carga del camión al intermodal. ¿Qué es lo que les va a pedir esta calculadora? Información muy sencilla, es cuántos contenedores o cuántos embarques estoy planeando yo sacar, cuánto pesa cada uno de ellos y la distancia a recorrer. Información bien sencilla. Entonces, cuando ustedes meten esta información, le dan calcular y les sale lo siguiente. Yo hice aquí un ejemplo de cuánto nos estaríamos ahorrando si moviéramos un contenedor de 19 toneladas desde Cuautitlán Izcalli, Estado de México, hacia Chicago, Illinois. El ahorro que nos muestra la calculadora es que por embarque nos estaríamos ahorrando poco más de 9,000 toneladas de CO2, que es una reducción del 63% en la huella de carbono comparado con el carretero. Ahora imagínense, eso es nada más por un contenedor, imagínense si esto lo multiplicamos por el número de embarques mensuales y eso por embarques anuales. Con lo que quiero llegar con esto es, si ustedes tienen dentro de sus organizaciones objetivos verdes a cumplir, precisamente el intermodal ayuda a cumplir estos objetivos. Y bien, si queremos mover por intermodal, creo que primero necesitamos saber qué es lo que hay allá afuera. Lo que están viendo aquí es la red ferroviaria que tenemos en nuestro país. En México contamos aproximadamente con 21,700 kilómetros de vía, aproximadamente. Para darnos una idea, nosotros tenemos 21,700, Brasil entre 27 y 30,000, pero Estados Unidos tiene alrededor, casi llegando a 260,000 kilómetros, 257 aproximadamente. Entonces, se entiende porque es una extensión geográfica muchísimo mayor. También el intermodal o el mundo de los ferrocarriles está también cada vez en constante evolución. Pero sí es importante saber qué es lo que contamos y qué es lo que tenemos en nuestro país.
Lo que están viendo aquí en la pantalla es los ferrocarriles que se tienen. Particularmente nosotros dentro de Uber Freight trabajamos con la que están viendo aquí, la línea color rojo, que es Kansas, ahora recientemente ya llamado CPKC por la fusión que hubo con Canadian Pacific. Y también esta otra ruta que es más o menos en color como morado, también, bueno, con Ferromex. Aquí importante notar que también parte de la red ferroviaria está conectada con los puertos marítimos. En México contamos con, como país, dentro del mundo intermodal existen 3 tipos de servicio intermodal. Uno que es el doméstico dentro de México, el cross-border, que es el transfronterizo, que son importaciones y exportaciones, pero también está el intermodal marítimo. Por ejemplo, saliendo del puerto de Lázaro Cárdenas, ahí están las vías de Kansas. Entonces, si se requiere mover cargas desde los puertos, pues también el ferrocarril es una opción, ¿no? Y bien, para enfocarnos más a lo que es el intermodal transfronterizo, el intermodal cross-border, en México operamos a través de 5 terminales intermodales. Las primeras que son de Kansas, CPKC, una que está ubicada en Toluca, que se le conoce como Puerta México, otra en San Luis Potosí, que es Interpuerto, y una tercera que es Salinas Victoria. Y por parte de Ferromex, Escobedo y Silao. Aquí lo que es importante recalcar, y quisiera que notaran, es que cada terminal tiene una región, una zona de influencia. Es decir, si tenemos algún usuario, alguna planta, algún almacén que esté ubicada, por ejemplo, en Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, inclusive Hidalgo, sabemos que por default le corresponde la terminal de Toluca. ¿Por qué es así? Porque lo que buscamos es que la distancia de arrastre entre la terminal y el usuario siempre sea que la distancia sea lo más corta posible. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros estemos agregando distancia en esta primera milla, estamos agregando costos y nos pudiéramos comer todos los beneficios que tiene el intermodal, ¿no? Entonces, siempre buscamos que las distancias sean lo más cortas posible. ¿Qué pasa para la región del Bajío? Ahí contamos con 2 terminales, Ferromex y Kansas. Alguno de ustedes pudiera preguntarse, pues, ¿por cuál me voy? ¿No? Si yo estoy ubicado Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, inclusive Querétaro, ¿qué terminal estaría yo utilizando? Lo que hacemos nosotros como IMC dentro del área de pricing es precisamente ese ejercicio para saber qué ruta y qué terminal utilizar, porque no es lo mismo en cuestión de costos salir por Ferromex o salir por Kansas. Nosotros hacemos ese ejercicio y damos la opción de por dónde correr. Ahora, no todos los trenes salen desde todas las terminales, ¿no? Entonces, hay trenes muy específicos que salen desde las terminales de San Luis Potosí y hay otros trenes que salen desde Silao. Pero, de nueva cuenta, digamos que cuando se trae una oportunidad a la mesa, una ruta, nosotros la evaluamos y vemos cuál es como la mejor solución. Importantísimo, y esto quisiera que se lo llevaran, es que cada una de estas terminales tiene una aduana interior. Lo que quiere decir esto es que todos los procesos de exportación y de importación suceden dentro de la terminal y para ello necesitamos agentes aduanales. ¿Cuál es uno de los errores más comunes que se tienen cuando la cadena de suministro está enfocada únicamente a transporte carretero y de la nada se quiere transformar al intermodal? Es que cuando empiezan a llegar contenedores a las terminales, resulta que no se pueden liberar de aduana porque no hay un agente aduanal. Este es un trabajo que se tiene que hacer desde antes para identificar, pues, quién me va a poder despachar la carga.
¿va? Entonces es uno de los tips que les puedo dar, pero sí o sí debe de haber un agente aduanal que apoye con todos los procesos, ¿no? Y bien, ¿cómo funciona? Y me gusta mucho utilizar esta analogía para ir aterrizando todavía más el concepto. Porque, o sea, recordemos que, o sea, en México tenemos 21,700 kilómetros de vías, ¿no? Salimos, cruzamos la frontera y de pronto nos topamos con 260,000 kilómetros de vías. ¿Cómo le hacemos para mover las mercancías de un lugar a otro? Y esta es la forma de aterrizar ese concepto. Si nosotros quisiéramos tomar un vuelo de Ciudad de México a Los Ángeles, pues encontramos vuelos directos. Los ferrocarriles, hay algunas rutas que suceden o que se operan de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, trenes de Laredo a Chicago, perdón, de Chicago a Laredo son rutas directas. Chicago-Los Ángeles, por ejemplo. Pero no siempre, por el destino que se tiene, no siempre existe este tipo de rutas directas. ¿Cómo le hacemos para llegar al destino? Imaginemos que ahora quisiéramos tomar un vuelo de Ciudad de México a Raleigh, en Carolina del Norte. Hoy por hoy no existe un vuelo directo hacia allá, sino que lo tenemos que hacer a través de conexiones. Entonces podemos llegar a las Carolinas a través de Dallas, de Orlando, de Atlanta, de Chicago, inclusive desde Nueva York. Pero también hay otra ruta que pudiéramos tomar Ciudad de México, Chicago, Nueva York y llegamos a Raleigh. En intermodal sucede exactamente lo mismo. Cada aerolínea es un ferrocarril, cada aeropuerto es una terminal. Lo que hacemos como IMC nosotros es precisamente hacer todas estas conexiones con todos los ferrocarriles. Porque no es que exista un solo ferrocarril que nos lleve absolutamente a todos los destinos, sino que nosotros tenemos que hacer esas conexiones, esas escalas para mover los contenedores a destino. Entonces, sí funciona, el mundo de los ferrocarriles funciona exactamente así y es así como nosotros desde el lado de pricing armamos toda esta solución para decirles a ustedes, el contenedor va a seguir esta ruta y estos son los ferrocarriles que vamos a estar tomando. Y ya viéndolo en un caso real, este es uno de los servicios que recientemente se lanzaron en México, que se llama Falcon Premium. Este es uno de tantos, la verdad. Y es un servicio que conecta a 3 ferrocarriles, Canadian National, Union Pacific y Ferromex, bueno, conectando los 3 países. Pero lo que nosotros hacemos es precisamente trabajar con cada uno de ellos para hacer todas estas conexiones y mover los contenedores. En México, los contenedores se pueden llegar a mover con Ferromex, en Estados Unidos con Union Pacific, conectamos en Chicago y después de ahí agarramos Canadian National para llevar los contenedores a Canadá. Tiempos de tránsito hoy en día son muy competitivos. Tenemos casos en donde si queremos llevar cargas desde la terminal de Silao hacia Toronto, Toronto, Canadá, nos estamos haciendo rampa a rampa entre 6 y 7 días. La verdad es que entre 5 y 6 días. Hacia Montreal nos estamos haciendo casi la semana, pero la verdad es que son tiempos de tránsito muy competitivos. ¿Por qué? Porque hoy en día los ferrocarriles están haciendo muchos ajustes a su operación, a los itinerarios, de tal manera que los contenedores no se detengan en algún punto, sino que siempre el trayecto sea lo más fluido posible. Entonces, este es un ejemplo de una de las rutas que existen allá afuera y que hoy en día estamos corriendo. Bien, ahora, ¿cómo se compone la tarifa? La tarifa, cuando ustedes reciban una factura, siempre van a encontrar 2 conceptos. Uno que es el line haul y otro que es el fuel, que es el combustible. Aquí importante mencionar que el line haul siempre va a ser fijo. Siempre va a ser fijo y todas las negociaciones se hacen con base en el line haul.
y son estas negociaciones en donde podemos determinar si la tarifa se puede respetar por 6 meses, un año o por el tiempo que sea requerido, ¿no? Pero es importante mencionar que el line haul es fijo y siempre va a haber un fuel que es la parte variable. En temas de combustible, es importante mencionar que en intermodal generalmente lo que se utiliza es un porcentaje de combustible, es decir, hoy en día nosotros, de acuerdo a los tabuladores que tenemos y la información que tenemos con los ferrocarriles, el fuel que estamos aplicando hoy en día, y cambia cada semana, es alrededor del entre 44 y 45%. Es decir, ese porcentaje, sumarlo a lo que se tiene del line haul. O mejor dicho, si mi line haul es de $1,000, mi porcentaje, que es vamos a decir 40%, son $400 sobre esos 400 hay que sumarlos a los 1,000. Entonces, quiere decir que sí es importante tener claro cuál es el combustible que se está aplicando. Aquí una consideración a tomar en cuenta es que el combustible se actualiza generalmente cada semana. Hay en otros casos en donde se puede actualizar cada mes, pero lo más recomendable es cambiarlo cada semana. Nosotros lo hacemos cada semana y esta semana en particular estamos en 44.5%, pero sí importantísimo saber que siempre el total del costo del flete siempre va a tener ciertas variaciones precisamente por el fuel. Creo que es también necesario entender cómo se ha comportado el fuel. El año pasado, cuando estaba el momento más álgido de la guerra en Europa, más o menos entre junio y julio, los precios del combustible, y eso fue un factor de tantos, pero el fuel empezó a escalar y escalar y escalar. Seguramente ustedes lo vieron. Y también cuando vamos a cargar gasolina, vemos que también el precio del litro de gasolina es superior, ¿no? Es elevado, pero el año pasado el porcentaje de fuel llegó a estar hasta 60%. Y bueno, a partir de ese punto hasta principios de este año estuvo bajando, más o menos estuvo como entre 40 y 45%, siguió bajando, pero hoy en día, bueno, a partir de julio de este año ya empezamos a ver otra vez que el fuel empezó a subir. Entonces, nada más ahí importante conocer cómo está el comportamiento del fuel y cómo impacta también en la tarifa. Bien, y estos puntos me gustaría que se los llevaran porque son muy útiles. Si ustedes identifican que el intermodal, así a ojo de buen cubero, es una muy buena opción para mover los materiales, ¿qué información se necesita al menos para empezar a cotizar? Primero, el origen y destino. Es información muy, muy básica. Si tienen ciudad, estado y código postal, mejor, porque luego no falta la novatada de que necesitamos llevar contenedores o carga a Ontario, California, cuando en realidad era Ontario, Canadá. Y sucede mucho en logística, ¿no? Entonces, sí, importante compartir toda esa información. El producto, qué es lo que vamos a mover, lo que se le conoce como commodity. En intermodal hay productos que se le conocen como FAC, F-A-K, que es Freight All Kind, que es carga, por ejemplo, carga muy regular, por ejemplo, si quisiéramos transportar electrodomésticos, galletas, etcétera, ciertos químicos, eso es lo que se le conoce como freight all kind, que no tiene ninguna restricción. Hay otros que son productos prohibidos, que no hay manera de moverlos por intermodal, por ejemplo, sustancias ilícitas, explosivos,
químicos muy, muy peligrosos, animales vivos. Estos productos no se pueden mover por intermodal. Pero hay un tercer rubro que es el restringido. El restringido, los productos restringidos son productos que sí se pueden mover, pero con ciertas condiciones. Se debe de tener por ahí ciertas autorizaciones de los ferrocarriles para mover estos productos y un ejemplo pudiera ser, no sé si han visto estos, en inglés se le conoce como coils, que son, imaginemos que son rollos de lámina de metal muy, muy pesados. Esos son los coils. Y por su peso y por las características geométricas de los rollos, sí se necesita tener alguna consideración especial en cuestión de pesos, la sujeción del rollo mismo dentro del contenedor. Entonces, sí se puede mover, pero con ciertas condiciones. Tercer punto, volumen. ¿Cuánto vamos a estar, cuánto piensas mover en un año o en 6 meses o dentro de un mes? ¿Por qué? Porque la tarifa, el volumen tiene cierta influencia sobre la tarifa. ¿Por qué? Porque en transporte también estamos hablando de economías de escala. Es decir, entre más mueva, el costo va a ser menor, el costo unitario. No es lo mismo si yo voy a una tienda de retail y compro un paquete de 30 botellitas con agua. No es lo mismo que si compro las 30 de un solo, a que si voy al súper y compro 30 individuales. El costo de la botella siempre va a ser menor si lo compro a mayoreo. Lo mismo sucede en transporte y lo mismo sucede en intermodal. No es lo mismo el costo del contenedor cuando el volumen total es de, voy a decir, 300 contenedores al año, a que si mueves nada más, por ejemplo, 100, por ejemplo, ¿no? Entonces, simplemente tomar en cuenta que se necesita saber el volumen. Y la otra, características operativas. Si la planta tiene algún requerimiento en específico, si se necesitan operadores, transportistas CityPath, si la operación dentro de la planta es una carga en vivo, que el operador tenga que esperar ahí, o si es una operación drop and hook, si los contenedores tienen que estar fumigados, si se necesita llevar algún tipo de sujeción dentro del contenedor, etcétera, ¿no? Entonces, es importante simplemente tener conocimiento de ello. ¿Y cuáles son algunas consideraciones especiales? Peso máximo. El peso máximo a cargar son 43,500 libras, que eso se traduce a 19,7 toneladas. Es lo más que se puede mover por intermodal. ¿Por qué no se puede mover más? Porque lo que buscamos es que el contenedor que salga de México no tenga problemas para transitar en Estados Unidos. Lo que quisiéramos evitar es alguna multa en caso de que el operador sea detenido por alguna autoridad y lo multen por sobrepeso. Segundo punto importantísimo, tiempos de tránsito. En intermodal siempre se dan tiempos de tránsito rampa a rampa, o sea, de terminal a terminal, medidos desde que inicia tránsito, desde que se mueve el tren hasta que llega a la terminal destino. Agencia aduanal, lo que habíamos platicado, asegurarnos que exista representación de alguna agencia aduanal que pueda llevar a cabo todos los procesos de importación o de exportación dentro de la terminal. Y por último, documentación. La documentación en intermodal tiene ciertas diferencias en comparación al carretero, pero digo, en general, vamos a decir que se necesita factura, la lista de empaque y el bill of lading, ¿no? ¿Cuáles son documentos adicionales que se ocupan en intermodal? A la exportación, dependiendo la sección aduanera, se utiliza un documento que se llama Anexo 29, que es simplemente para ingresar a los recintos fiscalizados dentro de la terminal y que apoya a la agente aduanal para realizar los procesos de expo, ¿no? Eso a la exportación. Y a la importación, recordemos que los contenedores cuando cruzan a México no están nacionalizados
o la mercancía no está nacionalizada, mejor dicho, sino que todo el proceso de importación sucede en la terminal destino. Pero, ¿qué se necesita para al menos cruzar la frontera, transitar por México y llegar, vamos a decir, a la terminal de Silao, por ejemplo? Se necesita un pedimento de tránsito, que es clave T3, que es uno de los documentos que no es muy utilizado en carretero, pero sí mucho en intermodal a las exportaciones. Esta gráfica que les comparto, la verdad es que es interesante, volviendo al tema de las economías de escala y cómo impacta eso en la tarifa. La línea negra que ven aquí a lo que hace referencia es, entre más distancia yo recorra, el costo total del embarque va a ser más caro, ¿no? El costo total del transporte va a ser más caro. No es lo mismo si yo voy de Ciudad de México a Querétaro a que si voy de Ciudad de México a Acapulco. No es lo mismo por gasolina y por casetas. Gasto más, me va a salir más caro el viaje si yo voy a Acapulco por coche. Lo mismo sucede en el transporte intermodal, pero lo que sí es relevante es la línea azul. Lo que sí es que entre más distancia yo recorra, mi costo por kilómetro o mi costo por milla va a estar bajando. En este ejemplo, estamos empezando con un costo por milla de 1.23, pero conforme yo voy recorriendo más y más distancia, el costo por milla desciende a casi 80 centavos de dólar. Esto es lo que explica por qué hay algunas rutas que funcionan mejor en intermodal que en carretero. No es lo mismo mover por intermodal un Dallas-Monterrey, moverlo por tren Dallas-Monterrey, a que moverlo por camión esa misma distancia, ¿no? Entonces, en intermodal, entre más distancia recorramos, nuestro costo por milla va a ser menor. Evidentemente, el costo total del embarque, o sea, me va a salir con cierta tarifa, pero sí lo que voy a estar gastando por el costo por milla va a ser menor, ¿no? ¿Cuáles son en Estados Unidos las regiones o los estados a los que se puede llegar por intermodal? Los marcados en verde son los que hemos visto que son competitivos si los movemos por tren, lo que es Illinois, Washington, Oregon, las Carolinas, la costa este de Estados Unidos. Hay otras que en cuestión de costos sí en algunas ocasiones puede salir más rentable, que son todos estos estados que ven en amarillo y en naranja. ¿Qué pasa con los estados en rojo? Si bien sí se puede llegar en intermodal por ahí, digamos que el costo se eleva muchísimo cuando estamos originando desde México. En toda esta región sí hay terminales intermodales, pero si, por ejemplo, si nosotros quisiéramos mover contenedores, voy a decir, de Jalisco a Denver, no hay un tren que vaya directo a Denver, sino que necesitamos hacer una escala en Chicago, subir hasta allá y luego bajar a Denver. Hay otras rutas en donde que nos hemos topado con algunas oportunidades en donde el intermodal realmente no hace sentido, ¿no? Porque es subir a Chicago, bajar a Los Ángeles y después de ahí tomar otro tren para que se vaya a otro destino. Entonces, el tiempo de tránsito estamos hablando de 25, 30 días, además que el costo es elevadísimo, ¿no? Entonces son regiones, son estados que se pueden alcanzar por intermodal, pero en cuestión de tiempos de tránsito y de costos, no vemos que el intermodal pues sea ahí conducente. Probablemente el carretero sale mejor, ¿no? Y bien, un tema importantísimo es blocking and bracing. Blocking and bracing tiene que ver con la sujeción de los materiales dentro del contenedor para evitar que se muevan y evitar daños a las mercancías.
uno de los errores más comunes es si estás moviendo el 100% de tu carga por camión y lo quieres mover a intermodal, uno de los errores es suponer que la forma de asegurar o de sujetar los pallets, vamos a decir, es exactamente igual en intermodal. La verdad es que no es así. Sí, nosotros aquí necesitamos trabajar con los ferrocarriles para proponer algún diagrama de carga de, oye, hay que arreglarlos, hay que poner los pallets en esta posición y necesitamos sujetarlos con ciertos materiales, con bolsas de aire, tal vez con maderas en los pisos, etcétera, ¿no? Aquí lo que están viendo como ejemplo es algo que se le conoce como tie guard. El tie guard, imagínense que es un diurex gigante que se pega en las paredes del contenedor y abraza, en este caso, a todos los tambores para evitar que se muevan. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque son dos temas. Uno es tema de seguridad para evitar que la carga se la dé y que el contenedor se la dé. Y la otra es que el material de sujeción representa un costo adicional. Entonces, en este ejemplo, el tie guard, dependiendo en dónde se compra, hay veces en el que el rollo cuesta como 450 dólares. Eso hay que considerarlo dentro de tu costo de transporte, ¿no? Entonces, sí es importante este tema de la sujeción, porque de nuevo no es nada más seguridad, sino también viene ahí un costo adicional y en ocasiones no se contempla el costo del blocking and bracing dentro de todo tu costo de transporte. Y bien, ya que estamos hablando de costos, hay uno adicional y este puede realmente ser un terror para muchos y puede ser un auténtico dolor de cabeza si no se tiene control y conocimiento de los accesoriales. Los accesoriales son todos aquellos costos extras, todos esos costos adicionales en los que se incurre por alguna ineficiencia dentro de la operación. Y de nuevo, los accesoriales son costos y tienen dos finalidades. ¿Por qué se cobran accesoriales? Uno, para evitar su ocurrencia porque son ineficiencias, y el otro es para cubrir la ineficiencia misma, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un operador que está tardando en planta cargar 12, 15 horas, eventualmente eso se convierte en un driver detention, ¿no? Y eso pues son costos. Otro, los almacenajes dentro de las terminales, etcétera. ¿Por qué es importante platicar de accesoriales? Porque esto es lo que eleva mucho también los costos de transporte. En la medida en el que podamos controlar los accesoriales, controlar las ineficiencias, evidentemente vamos a poder conseguir un mejor costo de transporte. No es nada más bajar las tarifas por bajarlas para ser más competitivos, sino que si nosotros queremos bajar $1 a la tarifa, ese dólar tiene que salir de algún lado. Aquí les traigo un ejemplo y la verdad es que es interesante, a ver si lo encuentran igual de interesante que yo. Para uno de nuestros usuarios, del total de la facturación en un año, el 49% es el line haul, que es el costo fijo, el 38% fue el combustible, que este es el variable, pero tenía aquí este usuario 13% de accesoriales, 13% en costos extras. ¿A qué hace referencia este 13%? A per diem, que es el costo del contenedor, el costo por utilizarlo, el almacenaje dentro de las terminales y las demoras por ejemplo, con los operadores. El impacto para este usuario fue de $300,000 en un año. Si ustedes quisieran presentar algún proyecto de
ahorro en transporte. Sí, evidentemente el intermodal ayuda a ello, pero también cómo controlar todos estos extra costos. Porque digo, $300,000, si nosotros lo presentamos a la alta dirección como un proyecto, la verdad es que suena muy, muy atractivo, ¿no? Pero esto tiene que ver porque desde la parte de operaciones se busca que exista cada vez pues mayor eficiencia, ¿no? Tip que les doy es para mover por intermodal siempre tengan claro cuáles son los accesoriales en los que pudieran llegar a incurrir. Generalmente, más bien, siempre existe un tarifario de costos adicionales, costos extras. Nosotros cuando tenemos la oportunidad de mandar alguna tarifa, además de poner cuál es el tabulador del fuel, el tabulador del combustible, también se incluye la parte de los accesoriales para tener bien claro en qué puedo yo incurrir en caso de que pase esto, ¿no? Entonces, nada más tenerlo bien, bien claro, porque de nuevo se puede salir de control los accesoriales. Y bien, con esto les termino la presentación para mostrarles lo que es el intermodal, cómo funciona. Lo que les diría es, si ven que hace fit el intermodal en sus operaciones, dense la oportunidad de subir las mercancías al tren. Hay espacio para todos los usuarios, no importa si estás moviendo una carga cada 3 meses o 10 cargas a la semana, no importa, hay espacio para todos. Se pueden, recomiendo mucho empezar con pruebas. Nada más aquí un tip, si vamos a decir, unas 5 pruebas, que no salgan los 5 contenedores al mismo tiempo, que los 5 no sean cargados al mismo tiempo, sino que los carguemos en tiempos diferentes, en semanas diferentes, porque si a un contenedor le fue bien, vamos a asumir que todos los contenedores le van a salir bien o van a salir mal. Entonces, yo creo que en la medida en la que podamos correr pruebas en semanas separadas, ayudará bastante. ¿Por qué? Pues lo que buscamos es que los contenedores se vayan en trenes diferentes y puedan también ustedes pues tener como un mejor feeling de cómo es la operación por intermodal. Y por último, si tienen la oportunidad de visitar alguna terminal, por favor háganlo. Los ferrocarriles y nosotros siempre los apoyamos en ese sentido, más que abiertos, para que vean la operación en vivo, de qué es lo que sucede cuando llega el contenedor, pasa por la ruta fiscal dentro de la aduana, qué es lo que sucede para subirlo al tren, etcétera. Y si ya estando en la terminal, si todavía pueden ir a visitar un transportista, que generalmente todos están en la redonda, la verdad es que no saben cómo les abre los ojos, porque ya están conectando la operación ferroviaria con la operación de autotransporte, y la verdad es que todo eso es muy, muy enriquecedor. Entonces, de nueva cuenta, espacio para todos en el intermodal, no importa el tamaño, no importa el volumen. Entonces, creo que siempre el intermodal es una buena opción para mover las mercancías en Norteamérica.